Just a couple of things to think about. Solo un par de cosas sobre las cuales quiero que reflexionen. Because Christ is the way, Porque Cristo es el camino and every other way is not the way. y todo otro camino no es el camino. And it's interesting to me that Jesus says, I am the true vine. Y es interesante para mí que Jesús diga, yo soy la vid verdadera. He doesn't say I'm like a vine. Él no dice, yo soy como una vid. I am the true vine. Él dice, yo soy la vid verdadera. That every vine preaches and teaches him. Entonces cada vid enseña y predica acerca de él. And Adam and Eve wanted to know and they wanted to create. Y Adán y Eva querían saber y querían crear. When God wanted them not to know Cuando and recognize. Cuando Dios quería que ellos no supieran y que reconocieran. We use the phrase that people are cut off from God. Nosotros usamos la expresión de decir están cortados de Dios las personas. Well, if you're cut off from God, Bien, si uno está cortado de Dios and Scripture establishes that you can't exist without Him, y la Biblia establece la realidad de que no podemos existir sin Él, then you no longer exist. entonces ya no existimos. You can be dead to God Podemos estar muertos para Dios and not recognizing y God, no reconocer a Dios, but you can't be cut off from pero no God. podemos estar cortados de Dios. And He's as close as the words in your mouth. Y Él está tan cerca como las palabras en nuestra boca. And then the goal of this life is to recognize Him. Y el objetivo de esta vida es reconocerlo a Él. 5 times in the Bible, the phrase, the book of life, is used. 5 veces se utiliza en la Biblia la palabra o el término el libro de la vida. Nowhere is anyone's name ever put in. En ningún lugar se habla de que los nombres son ingresados o incorporados a ese libro. Your name has to be taken out. Es necesario que el nombre de una persona sea quitado del libro. Because we all begin our lives being held together by Him. Porque todos comenzamos nuestra vida sostenidos, mantenidos unidos por Él. And the purpose of life is to recognize Y el propósito de la vida es reconocer eso. So when you're born, Entonces cuando nosotros nacemos, you're born attached to Him, nacemos unidos a Él and He's your life with a small y L, Él es nuestra vida con minúsculas, but not with a capital L. pero no una vida con mayúsculas. I am not saying everyone goes to heaven. Yo no estoy diciendo que todos van a ir al cielo. I'm not saying that all rivers flow to the Ganges. No estoy diciendo que todos los ríos desembocan en el Ganges. I'm not saying that all the spokes go to the same hub. No estoy diciendo que todos los rayos de las ruedas van al mismo cubo, centro. It's true that all religions go to the same Es place, cierto que todas las religiones van al mismo lugar, but it's not heaven, it's hell. pero no se trata del cielo, sino del infierno. So in Him we exist, De modo que en Él existimos and a baby dies, y un bebé muere, and I believe this. y yo creo esto. You don't have to teach a baby to love Jesus. No es necesario enseñar a un bebé para que él ame a Jesús. You have to teach him to hate Jesus, Hay que enseñarle a odiar a Jesús, because every child loves Jesus. porque todo niño ama a Jesús. If they die, Y si ellos mueren, they're attached to Him, están unidos a Él. and even though He hasn't become their life with a big L, Y aun cuando Él no ha pasado a ser voluntariamente la vida de ellos, esa vida con mayúsculas, they haven't rejected Him. ellos no lo han rechazado. And so David says this, Por eso David dice esto: my son's not coming back to me, mi hijo no vuelve a mí, but I'm going to him. sino que yo voy a Él. And then there are people that we preach the gospel to, Entonces- or that we don't preach to. Están las personas a las cuales nosotros no les predicamos el Evangelio. They live in the jungle, Viven en la jungla, they see God in the things around them, ellos ven a Dios en las cosas que los rodean, but they don't know His name. pero no conocen su nombre. I've met tribes like Yo he that, conocido tribus así. and they say, oh, we know what you're talking Y ellos about. dicen, oh sí, sabemos de qué está hablando usted. And they hear the name of Jesus for the first Y time. ellos oyen por primera vez el nombre de Jesús. They never totally close the door to Him, Ellos nunca habían cerrado completamente la puerta a and they Él continue to live on Him. y continúan viviendo de Él. And Paul talks about them in Romans 1. Y Pablo habla de estas personas en Romanos capítulo 1. That they'll be judged according to what they saw of God Pero porque ellos dicen serán juzgados conforme a lo que han visto de Dios and lived accordingly. y cuando han vivido conforme a eso. Then there are some people Entonces también hay otras personas who completely close the door que cierran completamente la puerta
And when you look at a tree, sometimes you see a branch that's dying. Y cuando uno mira un árbol, por lo general ve una rama que está seca. And you don't know why, Y uno no sabe por qué, but eventually it dries up pero finalmente se seca and the wind blows it out y el viento la arranca and you throw it into a fire y usted la arroja al fuego and it's burned up. y se quema. And so there are people who reject him, De modo que entonces hay personas que a él lo rechazan, close the door, cierran la puerta, they don't even want to live on him ni anymore. siquiera ya quieren vivir en relación así, de lo que él es la vida ya más. They want to live away from him, Ellos quieren vivir lejos de él and God gives them what they desire. y Dios les da lo que ellos desean. Then some people open the door wide Algunas personas, en cambio, abren la puerta de par en par and say, I don't want to just live on you. y dicen, yo no simplemente quiero vivir de ti, Would you come and live in me? ¿quieres tú venir y vivir en mí? Would you be my life? ¿Quisieras tú ser mi vida? Witnessing to the life that is glue, Dando testimonio de la vida que es ese adhesivo, and I will have a peace that passes y understanding. entonces yo tendré una paz que sobrepasa todo entendimiento. You know, there's a wonderful verse, John 15:1. Saben, hay un versículo maravilloso que es Juan 15:1. Every branch in me that does not bear fruit, Toda rama que en mí no lleva fruto, he cuts away. él la cortará. That's the only place in Greek language Ese es el único lugar en el idioma griego that word is translated cut away. que es donde se traduce esa palabra como podar o cortar. Everywhere else it's translated to lift up. En todos los otros lugares se traduce como levantar. I like to visit vineyards, A mí me gusta visitar los viñedos. and I was visiting the ones in California Yo before estaba I came. visitando antes de venir unos viñedos en California And here's a problem with a vineyard. y hay un problema con las plantas de uva. The branches have a tendency, some of them, Las ramas, algunas tienen la tendencia to grow down toward the a ground, caer y crecer hacia el suelo and they touch the dirt, y tocan la tierra and they pick up diseases, y allí recogen enfermedades, and they never bear any fruit. pestes y no dan fruto. So the gardener comes along, Entonces viene el jardinero and he picks it up, y él levanta esas ramas and he puts it above the y others, las pone por encima de las demás, into the sun, que le dé el sol so it can bear fruit. para que pueda llevar fruto. And what Jesus is saying, Y lo que Jesús está diciendo en este pasaje every branch that is in me, es que cada rama que está en mí, that's recognized me, cada rama que me ha reconocido, that wants me to be their life, la que quiere que yo sea su vida and they're not bearing fruit, y que no lleva fruto, I'm going to lift them up, yo la levantaré and I'm going to put them in the sun. y la pondré a la luz del sol. And have any of you in this room had that experience, Y pregunto si alguno de ustedes que están aquí han tenido esa experiencia, where you feel you're so far down in the dirt, donde sentían que estaban tan abajo en la sociedad there's no hope, que ya no había más esperanza. and then he picks you up, Y Él le levanta a usted and every branch in me that bears fruit, y toda rama que en mí lleva fruto, he prunes it that he might bear more Él fruit. la limpiará para que lleve más fruto. I was watching a man prune a vine, Yo estaba observando cómo un hombre limpiaba o podaba una viña. and I thought it was interesting Y a mí me resultó interesante that the vine goes up to heaven, que la viña va en la dirección del cielo, se encamina hacia arriba then it goes horizontal toward the earth, y luego va horizontal hacia la tierra and then there's the branches, y luego están las ramas and the youngest one to the oldest one y desde la rama más tierna hasta la más antigua. are all pruned to the same height. Todas se podan a la misma altura. And I said to the gardener, Entonces le dije al jardinero, you spent a lot of time on this vine. usted está dedicándole mucho tiempo a esta cepa, a esta vid. And the vine he was working on was this big around. Y la que él estaba trabajando era una planta así de grande nada más. He said, oh, I have to. Oh sí, dijo, yo tengo que cuidarla. This vine is my life. Esta vid es mi vida. My great-great-grandfather brought this from Italy Mi tatarabuelo la trajo de Italia in 1804. en 1804. That's my family. Esa es mi familia. And if the branch suffers, Y si la rama sufre, the vine suffers. la viña sufre. And I can't let it suffer. Y yo no puedo permitir que sufra. So I spend so much time with the branches. Por eso yo le dedico tanto tiempo a las ramas. He's the vine and you're the branches. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Do you know that he wants you to succeed? ¿Sabe usted que Dios quiere que usted tenga éxito? That all the power of God is behind you? Que todo el poder de Dios está detrás de cada uno de nosotros That you would succeed? para que tengamos éxito.
In every religion, En toda religión, man needs God. el hombre necesita a Dios. But in the faith, Pero en la fe, God needs you. Dios necesita de nosotros. If he can put himself in any place, Si él pudiera colocarse en cualquier lugar, can he put himself in a place of need? ¿podría él colocarse en una condición de necesidad? He gave dominion of the world to man. Él le dio al hombre el dominio del mundo. And when he did that, Y cuando hizo eso, he handcuffed himself él se ató de sus manos, that he has to work through man. de manera que él tiene que trabajar a través del hombre. And that's why Jesus became a man. Por esa razón Jesús se hizo hombre. So much ministry is done for validation. Hay tanto ministerio que se realiza simplemente para ser alguien, para I dar want to know I'm validación. acceptable to God. Yo quiero saber que soy aceptable a Dios. I want to know I'm important. Yo quiero saber que soy importante. I want to know that I should have been born. Yo quiero saber y sentir yo que hubo una razón para que naciera. But you don't need any validation. Cuando uno no necesita validación, Is there a validation greater than saying God needs you? ¿hay mayor validación para una persona que decirle Dios necesita de usted? That the power of God is behind you? Que el to poder de succeed? Dios está detrás de usted para darle éxito. One day Jesus said to the Father, Un día Jesús le dijo al Padre, I'd like to have a bride. yo quisiera tener una esposa. And that created a problem. Y eso generó un problema. Because we read in Genesis 6 Porque en Génesis 6 leemos that the angels que los ángeles did something very wrong. hicieron algo que estaba muy equivocado. They went after another kind. Ellos buscaron otra especie. They didn't stay with their kind. No se quedaron con su clase, con su especie. They went after the daughters of men. Fueron tras las mujeres, las hijas de los hombres. And Deuteronomy says, keep the kinds separated. Y Deuteronomio dice que cada especie debe mantenerse separada. Don't try to mix things up. No tratemos de mezclar las cosas. Men and animals don't go together. Los hombres, los seres humanos y animales no se combinan, no se Paul says the mezclan. same thing in 1 Corinthians Pablo 15. dice lo mismo en 1 Corintios 15. There's a flesh for fish, Hay carne de peces, for birds, hay carne de aves, for animals, de animales for man. y carne del ser humano. Don't mix them up. No las mezclemos. Now, when Jesus says in heaven, Ahora, cuando Jesús en el cielo dice, I want a bride, yo quiero una esposa, where's he going to get it? ¿dónde va a conseguirla? Because there's no one like him in heaven. He's God. Porque no hay nadie como Él en el cielo, Él es Dios. And if he goes after any angel Y si Él va detrás de algún ángel or any spirit, o va a buscar algún espíritu, he's moving after the wrong kind. Él está buscando la especie equivocada. If he comes to the earth Si Él viene a la tierra and takes a man, y toma un ser humano, he's taken the wrong kind. habrá tomado la clase, la especie equivocada. So where does he get his own kind? Entonces, ¿dónde consigue Él su propia especie, su It was propia something clase? angels long to look into. Eso era algo que los ángeles anhelaban mirar. He created man Él creó al hombre with an Adam life. con una vida de Adán. And this Adam life lost. Y esta vida de Adán perdió. God didn't make him fall, Dios no lo hizo caer, but he intended on him falling. pero Dios ya sabía que él iba a caer. Because he wasn't going to fight it, he was going to use it. Porque Dios no iba a luchar contra eso, Dios iba a utilizar eso. Do you know God doesn't fight anything? ¿Saben una cosa? Dios no lucha contra nada. He uses everything. Él usa todo. Who's brought more people to Christ than anyone else? ¿Quién ha llevado más personas a Cristo que cualquier otro? Well, it wasn't an Argentine. No era un argentino, It wasn't an American. no fue un estadounidense, It wasn't a European. no fue un europeo. You'd be surprised. Se van a sorprender. It was Satan. Fue Satanás. How many of you came to Christ ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo because of something he was doing in your life or someone you love? a causa de algo que Él estaba haciendo en su vida o en la vida de alguno que ustedes amaban? How many of you have gone deeper into Christ ¿Cuántos de ustedes han profundizado su relación con Cristo because of something Satan is doing in your life or someone you love? a causa de algo que Satanás estaba haciendo en su vida o en alguien que usted amaba? He's a created being. Él es un ser creado. God is not fighting. Dios no está luchando contra él. God is using him. Dios lo está usando. And God didn't fight man's fall. Y Dios no luchó contra la caída del hombre. He used it. Él la usó. And in a fallen body, in a fallen world, Y with en a un- fallen inner Y life, en un cuerpo caído, en un mundo caído y con una vida interior caída, I am
sick of being defeated. Yo estoy harto, cansado de sentirme derrotado. And some people decide the only way out is death. Y algunas personas deciden que la única manera de salir de eso es a través de la muerte. So in that condition, God did something no one imagined. De modo que en esa condición Dios hizo algo que nadie imaginaría. Jesus came to the earth as a Jesús vino a man, la tierra como un hombre, but with the life of God that wins. pero con la vida de Dios, que es la vida victoriosa. Now, on the earth, Bien, sobre la tierra, I'm born, yo nazco and my life develops. y mi vida se desarrolla. If you look at a baby in the womb, Si usted mira a un bebé dentro del vientre de su madre, 6 weeks old, de 6 semanas de edad, it doesn't look like a human being. no tiene aspecto de ser humano. It's got to come out of the womb Necesita salir del vientre and go into the y world, entrar al mundo, and it's born. y entonces nace. And we believe this was God's plan, Y nosotros creemos que este era el plan de Dios, but it's not. pero no es así. We were born out of the womb of our mother, Nacimos del vientre de nuestra madre and now we're born into the womb of the world, y ahora nacemos en el vientre del mundo and we're still not fully developed. y aún no estamos plenamente desarrollados. But as we live in the world, Pero en la medida en que vivimos en el mundo and we begin to hate this, y comenzamos a detestar, a odiar esto, Jesus appears, Jesús aparece and he says, I'll give you my life. y Él dice, yo te daré mi vida. And now we're born out of the womb of the world Y ahora nacemos del vientre del mundo into the kingdom of God, al reino de Dios and we become something different. y pasamos a ser algo diferente. You must be born again. Es necesario nacer de nuevo. Your first birth was just a phase getting you ready for the final birth. El primer nacimiento solamente fue una etapa, una fase que nos preparaba para el segundo nacimiento. Adam and Eve were never what God intended. Adán y Eva nunca fueron lo que Dios tenía preparado para ellos. They needed to continue to develop in the world Ellos tenían que seguir desarrollándose en el mundo until Christ would come into them hasta que Cristo entraría en ellos and they would be born again. y ellos nacerían de nuevo. And now when you're born again, Y ahora cuando nosotros nacemos de nuevo and he takes the old life out and puts the new in, y Él retira la vida vieja y pone la vida nueva en nosotros, who do you look like? ¿a quién nos asemejamos? ¿A quién nos parecemos? You look like Jesus. A Jesús. I'm his own kind. Yo soy de su misma especie, de su misma clase. And he transforms and he goes to heaven. Y Él se transforma y va al cielo. And he's waiting there for you. Y Él está esperándonos allí. And one day you'll transform Y un día nosotros seremos transformados and you'll go to heaven. y vamos a ir al cielo. And 1 John says something. Y Primera Juan nos dice algo. You're going to notice something. Vamos a descubrir algo. He said, beloved, it is yet to appear what we are. Dice, amados, aún ha de manifestarse lo que habremos de ser. But when we see him, Pero cuando le veamos, we'll see that we're exactly like him veremos que somos semejantes a Él and we're his own kind. y que somos de su misma clase. I want us to have a different philosophy of the world, Yo quiero que tengamos una filosofía diferente del mundo, wearing different glasses, usando diferentes gafas where I see God in everything. en las cuales yo puedo ver a Dios en todas las cosas. Here's Adam and Eve in the garden Aquí tenemos a Adán y Eva en el huerto before the fall, antes de la caída and they weren't wearing clothes. y no usaban ropas. I just put clothes on them Yo simplemente les puse ropa because some women were complaining I was showing naked people in the porque church. algunas mujeres se quejaban de que yo mostraba personas desnudas en la iglesia. Well, there's nothing behind the leaves, No hay nada detrás de las hojas, but they didn't have clothes. pero ellos no tenían ropa. There's Adam and Eve Tenemos a Adán y Eva before the fall, antes de la caída, walking in the cool of the day with God. caminando al fresco del día con Dios. And here's you. Y aquí estamos nosotros. Who would you rather be? ¿Quién preferirían ustedes ser? Well, we all want to be Adam and Eve. Bien, todos quisiéramos ser Adán y Eva. If only there wasn't a fall. Si tan solo no hubiese existido una We wouldn't caída, have disease. We wouldn't have all wars. We no wouldn't have tendríamos problems. enfermedades, no tendríamos guerras, tampoco problemas. It's all because of the fall. Y todo es por causa de la caída. But flesh and blood doesn't enter the kingdom of God. Pero la sangre y la carne no entran al reino de Dios. So if they would have never fallen, De modo que si ellos nunca hubiesen caído, they would have spent eternity on the earth habrían pasado la eternidad sobre la tierra as human beings. como seres humanos. But because they failed, Pero debido a que ellos cayeron, Christ became your life. Cristo se convirtió en la vida de nosotros He
became Jesus' own kind. nosotros pasamos a ser de la misma especie, la misma clase And you de get to Jesús. spend eternity Y nosotros vamos a pasar la eternidad in heaven. en el cielo. Who would you rather be? ¿Quién preferirían ser? Tonight, read 1 Corinthians 15. Esta noche lean 1 Corintios 15. Paul makes it very clear. Pablo habla allí con mucha claridad. The heavenly doesn't come Lo first, celestial no viene primero, but the earthly. sino lo terrenal. What's of the earth is of the Y earth. lo que es de la tierra es terrenal, But what's of the heaven is of heaven. pero lo que es del cielo es celestial. You were born in the image of the earth, Nosotros nacimos a la imagen de lo terrenal, but now you're born in the image of heaven. pero ahora hemos nacido con la imagen del cielo. You have Christ's life in you. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. And God's going to reveal it in you Y Dios lo va a revelar en cada uno through a series of a circumstances. través de una serie de circunstancias. One day in heaven, God in his mind Un día en el cielo, Dios en su mente said, let's make angels. dijo, hagamos los ángeles. And the angels appeared. Y aparecieron los ángeles, And some of the angels said this, y algunos de los ángeles dijeron esto: we have glory. tenemos gloria. Did they have glory? ¿Tenían gloria en realidad? No. No. It was God's glory, and they took it. There was a battle, Hubo una batalla and those angels were cast out. y esos ángeles fueron expulsados del cielo. One day in God's mind, Un día en la mente de Dios, he decided to make man. Él decidió hacer al hombre. And if he made man in heaven, Y si Él hacía al hombre en el cielo, and he saw that he was like God, y el hombre veía que era como Dios, and angels that weren't like God took glory, si los ángeles que no eran como Dios tomaron la gloria, cuanto más el hombre se apropiaría de esa gloria. so before we go to heaven, De modo que antes de que nosotros vayamos al cielo, we begin our life on the earth. comenzamos nuestra vida en la tierra, Fallen world, en un mundo caído, fallen body, cuerpo caído, Adam's life. con la vida de Adán. And there's things we have to learn. Y hay cosas que necesitamos aprender. And if you see how God works, Y si usted observa cómo Dios And you're standing opera, in the cómo right Dios system. trabaja, y usted está plantado, posicionado en el sistema correcto, and you want Christ's life to flow through y you, quiere que la vida de Cristo fluya a través de usted, you'll see everything was perfect in your life. usted va a descubrir que en su vida todo está perfecto, Because he's the vine, porque Él es la vid and you're a branch. y usted es una rama. If the vine is sick, you're sick. Si la vid está enferma, usted está enfermo. If the vine's healthy, you're healthy. Si la vid está sana, usted está sano. Is Christ acceptable to God? ¿Es Cristo aceptable a Dios? Sí. Is Christ your life? ¿Es Cristo su vida? Sí. Then are you acceptable to God? Entonces, ¿es usted aceptable para Dios? Amen. Sí. Is he near to God? ¿Él está cerca de Dios? Is he loved by ¿Es God? amado por Dios? Is he holy? ¿Él es santo? Is he your life? ¿Es su vida Él? Then are you near and loved and holy? Entonces, ¿está usted cerca, es amado y es santo? Are you working for what you already have? ¿Está usted esforzándose para alcanzar lo que ya tiene? Because we can go to church Porque podemos ir a la iglesia to get God's nearness para obtener la cercanía de Dios and acceptableness y ser aceptados por Él and holiness. y tener su santidad. Or we can go to church because we are near O podemos ir a la iglesia porque estamos cerca de Él and acceptable y somos aceptables a Él and holy. y somos santos. Why are you doing it? ¿Por qué vamos? ¿Por qué hacemos eso? And you stand and fall not in what you do, Y nosotros nos mantenemos firmes o caemos no por lo que hacemos, but why you do it. sino por la razón por la que hacemos algo. One what Un qué can have two whys. puede tener dos por qué. I might be reading my Bible Yo quizás estoy leyendo mi Biblia to gain a standing with God, para lograr una relación o una relación, digamos, un concepto de Dios sobre mí. or I'm reading my Bible because I have a standing. O porque yo puedo leer la Biblia porque yo tengo una relación y un concepto de Dios sobre mí. Now God works in an order. Ahora, Dios siempre trabaja en orden. You have an order, Ustedes tienen un and orden you might have the right things in the order, y quizá tengan los mismos elementos dentro de ese orden, but it's the wrong order. pero no en el orden correcto. Here's my phone number. Y este, por ejemplo, es mi número de teléfono. That's a nice phone number. Es un lindo número de teléfono. I've had it for 25 years. Hace 25 años que lo tengo.
Easy to remember. Es muy fácil de recordar. 9 and 8, a bunch of 5s and an 8. Un 9, un 8, un par de 5 y un 8. But I'm getting bored. Pero estoy ya cansándome de él. So I'm going to get new cards made Voy a hacer nuevas tarjetas and put the 9 at the back. y voy a hacer que pongan el 9 al final. How many people can call me? ¿Cuántas personas podrán llamarme? Nobody. Nadie. And God works according to His order, not your Y order. Dios trabaja conforme al orden de Él y no al orden nuestro. And you have to get the first things right. Y tenemos que tener las primeras cosas en el lugar correcto. We have to lose our kingdom, Tenemos que perder nuestro reino, our righteousness, nuestra justicia propia, our glory, nuestra gloria, our strength, nuestras fuerzas, our image. nuestra imagen. It's all got to go Todo eso tiene que irse so I can gain His strength, para que yo pueda obtener su victoria, His righteousness, su justicia, His kingdom, su reino, walk in His glory, caminar en la gloria de Él and live in His image. y vivir a la imagen de Él. We have to lose our glory. Nosotros tenemos que perder nuestra gloria. And nobody wants to lose their glory. Y nadie quiere perder su gloria. And we don't want to lose our Y pride. no queremos perder nuestro orgullo. Do you know that no one goes to hell because of sin? ¿Sabe usted que nadie va al infierno a causa del pecado? Christ died for the sins of the whole world. Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Sin won't send you to hell. No es el pecado lo que le manda a una persona al infierno. It's pride that sends people to hell. Es el orgullo lo que hace que las personas vayan al infierno. They're too proud to accept the Savior. Son demasiado orgullosos para aceptar al Salvador. They're too proud to bow the knee. Son demasiado orgullosos para doblar sus rodillas. And God is working at our point of pride and glory. Y Dios opera, trabaja en nuestro momento de orgullo y de gloria All of the time. continuamente. I went to work with my wife one morning. Una mañana salí yo a trabajar con mi esposa, We went in the same car. fuimos en el mismo automóvil. Usually we take separate cars. Por lo general tomamos carros, llevamos carros diferentes. And so when we got ready to go home, Así que cuando llegó la hora de volver, she said, I'm going to go get groceries. ella dijo, necesito pasar por la tienda a buscar algunos alimentos. I said, I don't want to get groceries. Oh, le dije, yo no quiero ir a hacer compras de alimentos. Take me to the tool store Déjame a mí en la ferretería and con pick las me up when you're herramientas done. y pasa a buscarme cuando termines. And I left everything I had in the car, Entonces yo dejé todo lo que tenía dentro del carro and I went in and looked at the tools. y entré a mirar herramientas. They closed at 6, and I went A outside. las 6 cerraron la tienda, yo salí afuera. They closed the doors behind me and locked. Cerraron las puertas detrás de mí, le echaron llave, But my wife's not there. pero mi esposa no estaba. Where's Betty? ¿Dónde está Betty? Well, usually we take 2 cars, Generalmente nosotros llevamos 2 and I come home later. y yo vuelvo más tarde. She forgot that I was with her, and she dropped me off. Ella olvidó que habíamos ido juntos y que me había dejado allí. So she was at home waiting for me. Así que ella estaba en casa esperándome And I stand there till 6:30. y yo estoy allí hasta las 6:30. Where is Betty? ¿Dónde está Betty? And then at 7 o'clock, A las 7 de la noche, some good news. buenas noticias. It's starting to rain. Comienza a llover. But where is Betty? ¿Y dónde está Betty? I don't have any money. No tengo dinero. I can't get a hold of her. I don't have No a puedo coat. conectarme con ella, no puedo hacer nada. I wait till 7:30. Espero hasta las 7:30. The rain turns to sleet, ice. La lluvia se convierte en nevada fina. And then I keep waiting. Where's Y yo Betty? sigo esperando. ¿Dónde está Betty? And at 8 o'clock, A las 8 it turns to snow. comienza a nevar ya pesado. So I went behind the tool store, Entonces fui en la parte de atrás de la tienda de and herramientas. I got a box Encontré una caja that a refrigerator came in. en la cual había sido embalado un I refrigerador. took out my knife, Saqué mi cortaplumas, and I cut a circle in it, corté un círculo, and I put it over my head la puse sobre mi cabeza, so I could stay warm. por lo menos podía mantenerme abrigado. And I was looking at my little hole. Yo estaba mirando por ese agujerito que había hecho. Where's Betty? ¿Dónde está Betty? When's Betty coming? ¿Cuándo vendrá Betty? And I'm getting madder and madder. Y yo me estoy enfadando cada vez más y más. I'm nothing but a box man. No soy más que un hombre de caja. I just live in a box. Vivo en una caja. And then she came in the car, Y entonces veo que ella entra en el automóvil. and I was waving out the hole to try to stop Yo her. estaba tratando de sacar la mano por el agujero para hacerle señas, But she didn't see me and kept pero driving. ella no me vio y siguió conduciendo. I tried to get out of the box. Traté de salir de la caja, I fell forward, caí hacia adelante and I backed up to get out comencé a retroceder para salir through all the mud and a snow. través del barro y la nieve. And then I smelled something, Y de pronto olí algo. and I'd slid across
a whole bunch of dog doo. Y yo me había deslizado sobre algo, un excremento de perro que había allí. And I could smell the dog. Y podía sentir el olor a perro en mí. And she drove off. Y ella se alejaba de pronto. And I was so mad. Y yo estaba tan enfadado I got back in my box. que volví a meterme en mi caja. And I'm just looking out the hole. Y allí estoy esperando, mirando por el agujero. And I start fantasizing. Y empiezo a fantasear. Well, if she wants to treat me like a box man, Bien, si quiere ella tratarme como un hombre de caja, I'm not going to change clothes or take a bath yo tonight. hoy no me voy a bañar ni me voy a cambiar la ropa. I'll just get in bed and lay next to her. Simplemente me voy a acostar en la cama junto a ella And she can smell the dog all night long. y que huela eso del perro toda la noche. And finally I see her coming again. Y finalmente veo que ella regresa al lugar. I got out of my box. Logré salir de mi I caja, went running out and threw it in front of her car. corrí hacia donde estaba el automóvil y lo arrojé de adelante de él. And she hit her brakes. Ella frenó bruscamente, I opened the door. abrí yo la puerta And here's what I said. y esto es lo que le dije. Blessed woman. Bendita mujer. I'm so happy I married you. Estoy tan feliz de haberme casado contigo. You're such a wonderful woman. Qué mujer hermosa que eres, maravillosa. You've had my children. Tú me has dado mis Do hijos, my laundry. me lavas la ropa, Take care of me when I'm sick. me cuidas cuando estoy enfermo. Blessed woman. Bendita mujer. Is that what I said? ¿Sería eso lo que yo le dije? I was mad. Yo estaba enfadado, I was offended. yo estaba ofendido. My pride and my glory. Mi orgullo y mi gloria. I didn't say a word all the way Yo no home. dije una sola palabra en todo el camino a casa. I went in the house, Entré a la casa, went in my study and slammed the door. fui a mi oficina y cerré con violencia la puerta. And I stayed there till midnight. Me quedé allí hasta la medianoche. And when I knew she was asleep, Y cuando supe que ya sabía yo que ya estaba dormida, I went in the bedroom and opened and slammed the door. entré a la habitación y se golpeé las puertas, abriendo, cerrando. I was turning the lights off and on, Encendía y apagaba las luces. opening, closing the doors. Y entraba, abría y cerraba los cajones. And then I got back Y and I luego ran toward the bed tomé distancia y corrí hacia la cama and I jumped in y pegué un salto. and tried to bounce her off of the other side. Traté de lograr que por rebote ella cayera hacia el otro lado. And then I got to the edge of the bed Y luego me puse en el borde de la cama because I wasn't going to touch her. porque yo no iba a permitir que me tocara. Wicked woman, Mujer malvada, I'll never touch you again. nunca voy a volver a tocarte. And I was so happy. Y yo me sentía tan feliz, gracias. And I laid there and the Lord spoke to me. Y allí yo estaba acostado y el Señor me habló And he said, y me dijo, I want to tell you a story. quiero contarte una historia. I said, good, I love stories. Bien, le dije, me gustan las historias. What story is it? ¿De qué se trata? A man owed me $1 million Un hombre me debía $1.000.000 and I forgave him. y yo lo perdoné. I said, that's not a story. Oh, esa no es una historia, le dije. You do that to me all the time. Tú haces eso conmigo todo el tiempo. He said, no, that's not the story. No, no, esa no es la historia, me dijo. He went out and found someone that owed him a few dollars Ese hombre salió y encontró a otro que le debía $1 puñado and he beat him. y lo golpeó. Now I didn't feel so good Ya yo no me sentía tan bien en ese momento, because I knew I was beating her porque yo sabía que la estaba castigando a mi esposa, verbally and in my mind. verbalmente y con mi mente. And I knew I had to do something in the morning. Y yo sabía que en la mañana iba a tener que hacer algo. Remember the prophet cutting the tree ¿Recuerdan el profeta cuando estaba cortando el árbol and the axe head went in the water y el hacha cayó en el agua? and he became worried Y él se preocupó because he knew something every prophet knows. porque él sabía algo que todo profeta sabe. Steel represents the power of God. El acero representa el poder de Dios. If you have it, you'll chop through human problems. Si tenemos ese acero vamos a cortar a través de los problemas humanos. Wood represents humanity. La madera representa la humanidad. If you lose your steel, Si perdemos nuestro acero, all you have is a wooden handle todo lo que nos queda es un trozo de madera en la to mano represent your problem, que representa nuestros problemas to beat at the world's problem. y poder con ello golpear los problemas del mundo. And you just become noisy. Y simplemente lo único que hacemos es ruido. And Elisha said, don't worry. Y Eliseo dijo, no se preocupen, Point to where you lost it, señálenme dónde se perdió and God will give it back. y Dios nos la va a devolver. And I'd lost my steel. Y yo había perdido mi acero. Where did I lose it? ¿Y dónde lo perdí? With my wife. Con mi esposa. If I want it back, where do I have to Si go? yo quiero recuperarlo, ¿dónde tengo que ir? Back to my wife.
de regreso a mi esposa. But I don't want to go to my Pero yo no quiero ir a mi esposa. I don't want to lose my glory. Yo no quiero perder mi gloria. I don't want to lose my pride. Yo no quiero perder mi orgullo. So I lay awake all night. Entonces me quedé despierto toda la noche. And in the morning I said, that's it. Y en la mañana dije, está bien, I've got to go to her. tengo que ir a mi esposa. So I went in the kitchen. Entonces entré a la cocina. It was like concrete on my feet. Mis pies parecían de concreto. And I said, Betty, Y dije, Betty, I'm sorry. lo siento. I shouldn't have acted that. Yo no debería haberme comportado de esa manera. And you know what she said? ¿Y saben ustedes lo que me dijo ella? I'm glad you came to your senses. Me alegro que hayas entrado en razones. I'm sick and tired of you acting like a little Ya boy. estoy harta de que tú te comportes como un niñito. You need to grow up. Tienes que crecer. And did you jump into bed last night and try to throw me out? Y dime una cosa, ¿tú saltaste dentro de la cama anoche con la intención de hacerme caer fuera de la cama? I had to hold on to the side of the bed. Yo tuve que sostenerme del borde de la cama. And my hands went up. Y mis manos se levantaron. And she thought I was praising the Lord. Y ella pensó que yo estaba alabando al Señor. But I was looking at my hand. Pero estaba observando mis manos. Steady. Tranquila, Steady. quieta, Steady. pórtate bien. I just picked up my steel. Yo acababa de recuperar mi acero And I'm ready to throw it down y again. estaba a punto de volver a perderlo. And I stood there for a while. Y me quedé allí un momento And I said, no, y dije, no, you're right. tienes razón, I shouldn't have acted that way. no debería haberme comportado así. I do need to grow up. Es cierto que necesito crecer. I was acting like a little child. Es cierto que me comporté como un niño. No one should try to bounce their wife out of bed. Nadie debería hacer tratar de que su esposa salga por rebote de la cama. Will you forgive me? ¿Quieres perdonarme? And I had my power back Y yo había recuperado mi poder, because I lost my glory and pride. porque yo perdí mi gloria y mi orgullo. And you know what happened that night? ¿Y saben ustedes qué sucedió esa noche? It's not any of your business. Bueno, no es problema de ustedes, But it was much better than the night before. pero fue mucho mejor que la noche anterior. You're losing your glory all the time. Nosotros estamos perdiendo nuestra gloria continuamente. You're losing your pride all the time. Estamos perdiendo nuestro orgullo continuamente. I'll tell you a military secret. Les voy a decir un secreto militar. There's an underground lab in Texas, Hay un laboratorio subterráneo en Texas and they found out how to clone annoying Americans. y han descubierto cómo clonar norteamericanos fastidiosos. And on every full moon, Y cada noche de luna llena they let them out of the ground les abren la compuerta, ellos salen de la tierra and they head towards y Honduras se dirigen a Honduras to annoy you, para perturbarlos a ustedes, para enfadarlos, to offend you, para ofenderlos, to stir you up. para crearles incomodidad. And they get in a line. Y ellos se ponen todos en fila. And you can bless the first Y one, usted puede bendecir al primero, the fifth one, al quinto or the 10th o one. al décimo. It's all up to you. Todo depende de usted. But you have to be offended until you can't be offended. Pero uno necesita ofenderse hasta que ya no pueda ofenderse más. And it's God's doing that we're in situations where we lose our glory and our pride. Y es obra de Dios el hecho de que estemos en situaciones en las cuales perdemos nuestra gloria y nuestro orgullo. And we lose our image and our kingdoms. Y allí también perdemos nuestra imagen y nuestro reino. When I held my daughter, Cuando yo sostenía a mi hija en las manos, it was a beautiful experience. era una experiencia preciosa. And she was a daddy's girl. Y ella era la niña de papá. And I'm the one that rocked her to sleep every Y night. yo era quien la acunaba hasta dormirse cada noche. And I would just stare at her for Y yo so siempre long. la miraba muy largo tiempo. When I was doing that, Cuando yo hacía eso, do you think I ever imagined ¿ustedes piensan que alguna vez yo me imaginé 16 years later, que 16 años más adelante I would hear a noise in the middle of the yo night escucharía un ruido en el medio de la noche and discover that my daughter and her friend had stolen my car y descubriría que mi hija y una amiga habían robado mi automóvil and had run away? y se habían escapado? And I had to call the police at 3 in the morning. Y yo tuve que llamar a la policía a las And 3 that de la I'd mañana be sitting there with the y police, que yo estaría sentado con el policía filling out a missing persons llenando una report denuncia de persona desaparecida and a theft report y un informe de una denuncia de robo and weeping. y llorando. There went my image Allí se fue mi imagen as a pastor, como pastor and there went my glory, y allí se fue mi gloria and there went my kingdom. y allí se fue mi reino. But it was all God. Pero todo fue de Dios He
He used it in her life Y Dios lo usó en la vida de ella for her to come to Him. para que ella llegara a Él. And He used it in my life Y lo usó en mi vida for me to come to Him para que yo llegara a Él. and to stop building an image Y para que yo dejara de edificar o de construir una imagen and to stop building a kingdom, y dejara de construir un reino, but to be happy with His image sino que yo me sintiera satisfecho, feliz con la imagen de Él in His kingdom. y con su reino. You see how God is in all the negatives of your life? ¿Se dan cuenta cómo Dios está en todas las cosas negativas de su vida? But He's really not out of control. Pero en realidad Él nunca ha perdido el control. He's not playing catch up for anything. Él no está jugando a ver quién alcanza a quién. I'll tell you a secret. Les diré un secreto. Christians are never oppressed Los cristianos nunca son oprimidos by lies. por mentiras. You're oppressed by true things. Somos oprimidos por cosas ciertas. Do you know it would be wrong for me to say this? Estaría equivocado de mí decir esto, That some of you are not struggling in your marriage. que algunos de ustedes no están luchando en su matrimonio, Because you are. porque seguro lo están. That some of you are not struggling with depression. Decir que algunos de ustedes, que ninguno de ustedes está luchando con la depresión, Because you are. porque es así. To say that you're not struggling with self-hatred. Decir que ninguno está luchando con el odio a sí mismo, With the feelings of being a failure. con los sentimientos de ser un fracasado, With the memories of the past. con los recuerdos del pasado, Because you are. porque es así. To say you're not struggling with finances. Decir que no están ustedes luchando con las finanzas, Because you are. porque sin duda que sí. I can't tell you you're not tired. Yo no puedo decirles que ustedes no están cansados. It's all of the true things Son todas las cosas ciertas that oppress us. las que nos oprimen. And often I'll say to people, Y yo a menudo le digo a las personas, what you're saying is true. lo que usted dice es cierto, But here's the problem. pero aquí hay un problema. Everything in your life is entering in hopelessness. Todo lo que hay en nuestra vida desemboca en la desesperanza. And you lay in bed at night, Y entonces uno está en la cama a la noche you think of all the true things, pensando en todas las cosas ciertas and it all proves that you're hopeless. y todo comprueba que uno es una persona inservible And you're oppressed. y que está oprimida. But not everything that's true is the truth. Pero no todo lo que es cierto es la verdad. It's true you're late to work. Es cierto que usted llegó tarde a su trabajo. It's true the traffic was heavy. Es cierto que el tránsito estaba muy pesado, But the truth is you slept too long. pero la verdad es que usted durmió un poco más de lo que debía. The truth is you left. La verdad es que usted salió. Not everything that's true is the truth. No todo lo que es la verdad es cierto, no todo lo que es cierto es la verdad. And the enemy keeps reminding us of true things, Y el enemigo siempre continuamente nos recuerda las cosas ciertas, but they're not ending at the truth. pero esas cosas no culminan, no llegan a la verdad. What is the truth? ¿Cuál es la verdad? Jesus said, Jesús dijo, I am the way yo soy el camino, and the truth la verdad and the life. y la vida. Never go to sleep at night Nunca se vaya usted a dormir por la noche without something true in your life sin pensar en algo cierto en su vida ending at the truth. y que termine eso en la verdad. And if it does, you'll have a perfect sleep. Y si eso es así, usted va a tener un sueño perfecto. Here's what it looks like. Y esto es lo que parece, el aspecto que presenta. It's true I'm not getting along with my wife, Es cierto que no me llevo bien con mi esposa, but the truth is pero la verdad es He made us one. que Él nos hizo uno. Amen. Amén. I'm going to sleep. Yo voy a dormir. It's true I don't like the direction my children are Es going. cierto que no me gusta la dirección en la cual van mis hijos, But the truth is if you bring them up in the way they ought to go, they won't depart. pero la verdad es que si los encaminamos como debe ser, ellos no se van a apartar de ese camino. Amen. Amén. And go to sleep. Y vaya a dormir. It's true that I don't have any money. Es cierto que no tengo dinero, But the truth is pero la verdad es, I know the plans I have for you. yo conozco los planes que tengo para vosotros, Plans for welfare, planes para bien not for calamity. y no para mal, To give you a future. para darnos un futuro y una esperanza. Well, amen. Bien, amén. I think I'll go to sleep. Creo que voy a irme a dormir. Well, my child is sick. Bien, mi hijo está enfermo, That's true. es cierto, But the truth is pero la verdad es, I know the plans I have for you, declares the Lord. yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, For welfare, not for para calamity. bien y no para mal, To give you a future, to give you a para darnos un futuro y una esperanza. Well, amen. Bien, amén.
I'm not going to say that I have a Yo God no voy a decir que tengo un Dios and live like I don't have a y God. luego vivir como si no tuviera un Dios. You have a God. Tenemos un Dios. He's real. Él es real y es perfecto para ustedes If what you want is the revelation of si lo Christ, que ustedes desean es la revelación de Cristo. if you want comfort, Si ustedes quieren comodidad, glory, image, si quieren imagen, comodidad, justicia, well, it hasn't been that great, entonces, bueno, quizá Dios no ha sido tan grande, but I want Him. pero yo quiero a Él. When I talk about His love and His mercy and His grace, Cuando yo hablo de su gracia, amor y misericordia, I just revealed something about yo myself. acabo de revelar algo acerca de mí mismo. How did I learn those things? ¿Cómo aprendí yo esas cosas? Well, I wasn't in success. Bien, no fue a través del éxito, It was in failure. fue en los fracasos. Read Romans 7. Lean Romanos capítulo 7. Paul's very clear that he's had a lot of failure. Pablo habla muy claramente que ha sufrido muchos fracasos And it all brought him to saying, praise be to Christ y Jesus. todo lo llevó a él a decir, doy gloria a Cristo Jesús. We'll end here and we'll take a break. Vamos a finalizar aquí y hacemos un descanso. I got married, Yo me casé, and my friend took all the mi photos. amigo tomó todas las fotografías, I didn't know anything about photos. yo de fotografías no sabía So nada, I took a trip, entonces me fui de viaje and I came back, y cuando regresé and I went to his house. fui a la casa de mi amigo. Where's the photos? ¿Dónde están las fotografías? I want to see the photos. of Quiero ver Betty. las fotografías. I remember how beautiful Betty looked. Recuerdo qué bella se veía Betty. I remember how handsome I was. Recuerdo qué elegante estaba yo también. Where's the photos? ¿Dónde están las fotografías? And he handed me an envelope, Me alcanzó un sobre and this is actually what I took out of the envelope. y esto es concretamente lo que yo saqué de ese sobre. I said, what is that? Y entonces le pregunté, ¿qué es esto? He said, that's your wife. Él me dijo, esa es tu esposa. I said, that's not my Dije, wife. no, esa no es mi esposa. My wife doesn't look like Mi that. esposa no tiene ese aspecto. That's a demon. Ese es un demonio. And if you cast a demon out of it, Y si tú le sacaras un demonio a ese, the demon would say, thank you. el demonio te diría gracias. It was terrible living in Era there. terrible vivir ahí dentro. I said, that's not her. Esa no es ella, le dije. He said, it is. Y me dijo, sí lo es. I said, what is it? Le dije, ¿qué es esto? He said, it's a negative. Me dijo, es un negativo. I said, well, I don't want to throw it Y away. le dije, yo no lo quiero, bótalo. He said, no. Y él me dijo, no. Hidden in the negative Escondido en el negativo is the positive that you want. está el positivo que tú buscas. Hidden in the negative Escondido en el negativo is the image you want. está la imagen que tú quieres. Well, how do I get it? Entonces, ¿cómo la obtengo? He said, follow me. Él me dijo, sígueme Come into a dark room. y vamos a entrar en un cuarto oscuro. And I said, no. Le dije, no. I don't like dark rooms, A mí no me gustan los cuartos oscuros and especially with men. y menos aún con hombres. He said, well, you have to come Me dijo, no tienes otro remedio if you want to see what's hidden in si it. tú quieres ver lo que está escondido en el negativo. Now, here's my point. Y esto es lo que yo quiero señalar hoy. What negative are you holding? ¿Qué negativo sostiene usted en su mano hoy? What did you think the Christian life would be? ¿Qué pensaba usted que sería la vida cristiana? What did you think it'd be like to be in ministry? ¿Qué pensaba cómo sería el estar en el To ministerio? be married, Que estar casado, to be lonely, estar solo o sola, to have children, tener hijos, to not have children. no tener hijos. Where did you think you'd be at this point in your life? ¿Dónde pensó usted que estaría al llegar a esta etapa de su vida? And you've got a negative you want to throw Y away. usted tiene un negativo en su mano que está dispuesto a botarlo. And he's saying to you, come with me. Y él dice, el Señor le está diciendo, ven conmigo. Because in the dark room, you'll discover the positive. Porque en el cuarto oscuro tú vas a descubrir el positivo. And the name above the dark room is called faith. Y el cartel que tiene ese cuarto oscuro es fe. And when you enter in, he closes the Y door. cuando usted entra, él cierra la puerta, He locks it. la cierra con llave, He turns out the lights. apaga las luces And you walk in darkness. y usted camina en oscuridad. And you can't feel him anywhere. Y usted no puede sentirlo a él en ninguna parte. And you wonder where he went. Y se pregunta usted, ¿dónde se fue Dios? He came that I might have life and have it abundantly. Él vino para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. And this doesn't feel like abundance. Y esto no se siente en absoluto como esa abundancia. And then the enemy comes. Y luego entra el enemigo If you hadn't have sinned, God would be near. y me dice, si tú no hubieses pecado, Dios estaría cerca. If you'd made different choices, he'd be near. Si tú hubieses hecho elecciones diferentes, Dios estaría You cerca. should have married someone else. O deberías haberte casado con otra persona. You should have been a different parent. Debías haber sido un padre o madre diferente. And here
harasses you. y Él allí nos hostiga. And you spend a lot of time in that room. Y uno pasa mucho tiempo en esa habitación. I was there 10 years. Yo estuve allí 10 años. And finally one day you say this. Y finalmente un día uno dice esto: Even if I walk in the valley of the shadow of death, aunque camine en el valle de sombra de muerte, I will fear no evil, no temeré mal alguno, because you're with me. porque tú estás conmigo. I don't feel you, I don't see No te you, siento, no te veo, but you said you're with me, pero tú dijiste que estás conmigo and that's enough. y para mí eso es suficiente. That settles it. Con eso estoy conforme. And at that point, you gave God something no angel can give it. Y en ese momento uno le ha dado a Dios algo que ningún ángel le puede dar. They saw him and didn't believe. Ellos le vieron y no creyeron. And in your darkness, Y usted en su oscuridad, you don't see, donde no lo vio, and you believe in, que usted creyó en Él, and you become a faith man, y usted se convirtió en una persona de fe, or you become a faith woman. un hombre de fe o una mujer de fe. A diamond is darkness Un diamante es oscuridad under perfect pressure, bajo perfecta presión. and it pushes the coal Y eso empuja el carbón, la presión empuja el carbón until all the molecules line up, hasta que todas las moléculas están alineadas and there's a perfect light. y hay una perfecta luz. And out of the darkness, Y de la oscuridad, as you were squeezed, mientras usted recibía la presión, came a great light, vino una gran luz, a jewel. una joya. You believe in him, Usted creyó en Él and from then on your life is different. y de ahí en adelante su vida He es turns on diferente. the light, Él enciende la luz and you see that he never left you, y usted ve que Él nunca le dejó a that usted, he was always beside que you. Él siempre estuvo a su lado. He wanted to make you a faith person. Él quería hacer de usted una persona de There's fe. two types of faith people. Hay dos clases de personas de fe. In Hebrews chapter 11, En Hebreos capítulo 11, the first 35 verses, los primeros 35 versículos, those who believe están los que creyeron and they receive. y que recibieron. Oh, praise God. Bien, gloria a Dios. But there's a second group that's greater. Pero hay un segundo grupo que es mayor. Which group do you belong to? ¿A qué grupo pertenece usted? And we don't talk about the second. Y no hablamos del segundo grupo. But if you ever believed God for something you didn't get, Pero ¿alguna vez usted le creyó a Dios por algo que no recibió and you're not going to get it, y que no va a recibir? have you? ¿Alguno le creyó? Maybe you believed God that the child would live and the child didn't. Quizá usted creyó que un hijo iba a vivir y no vivió, There wouldn't be a divorce and there was one. que no iba a haber un divorcio y lo hubo, That your parent would live and they didn't. que su padre o madre iba a vivir y no vivieron. Have you ever believed God for something you didn't get it and you're not going to get it? ¿Alguna vez le creyó algo a Dios por algo que usted no recibió y que tampoco va a recibir? Is there anyone like that here? ¿Hay alguien así aquí? And here's the next question. Y aquí está la siguiente pregunta. Do you still believe in it? ¿Todavía cree usted en Él? Then in verse 36 it says, Entonces en el versículo 36 but others dice, believed pero otros and never received, creyeron y nunca recibieron, and the world is not worthy of them. y el mundo no era digno de ellos. The wrong thing is said so long Lo equivocado se ha dicho tanto tiempo that the right thing sounds wrong. que lo correcto suena equivocado. The greatness of your faith La grandeza de nuestra fe is not in how much you receive, no está en cuánto recibimos, but how long you can wait and receive nothing. sino en cuánto podemos esperar sin recibir. A lot of faith teachers have no faith. Muchos maestros de la fe no tienen fe. Oh, they have faith, Sí, tienen fe, but it's faith in faith. pero es fe en la fe, It's not faith in God. no es fe en Dios. They believed it and they got it. Ellos lo creyeron y lo recibieron. That's not faith. Eso no es fe. The deepest faith La fe más profunda is to believe and not receive, es creer y no recibir, and never give up hope, y nunca perder la esperanza, and keep believing. y seguir creyendo. You continue to believe for that child. Y entonces usted siguió creyendo por ese hijo, You continue to believe for that relative. usted siguió creyendo por ese familiar, You continue to believe for the people around you. usted sigue creyendo por las personas a su alrededor. And if you receive it or not, Y ya sea que lo reciba o no, it doesn't bother you. eso no le altera a usted. When I became a faith person, Cuando yo me convertí en una persona de fe, I realized there were only two types of people. yo comprendí que había solamente dos clases de personas, Those that are Christians los que son cristianos and those that are going to be. y los que van a ser. And that's what I believe. Y eso es lo que yo creo. And that's what I'm waiting for. Y eso es lo que yo estoy esperando. I was in the dark room Yo estaba en el cuarto oscuro and I looked in the tank y miré en una bandeja que había allí and I said, I know her.
Y yo dije, yo conozco a esa persona. That is the girl I married. Esa es la joven con quien me casé. And I grabbed the paper Entonces quise tomar el papel and I said, I'm leaving to show her. y le dije, voy a mostrárselo. He said, no, if you leave, it'll fade Y él me dijo, no, si tú sales de aquí con eso se va a borrar. because the chemical reaction hasn't stopped. Porque la reacción química no se ha detenido. You've got to give it a bath in acid Tenemos que darle un baño en ácido and it'll stop the chemical y reaction. eso va a detener la reacción química And you'll have a photo you can give to your grandchildren. y tú vas a tener una fotografía que puedes darles a tus nietos. Don't worry. No se preocupen. That's what the people in the church are for. Para eso están los miembros de la iglesia. To give you an acid bath. Para sumergirlo a usted en un baño de ácido. And they think they're going to drive Christ out of Y you. ellos creen que van a sacar a Cristo de usted. But they'll fix the image Pero of ellos van a Christ. fijar la imagen de Cristo en usted. Christ in you, the hope of glory. Cristo en usted es la esperanza de gloria. And through those negatives, Y a través de esos negativos, you'll have a positive ustedes van a tener un positivo that you can pass on to your que grandchildren. pueden pasar a sus nietos.